Hoy sesiona, en estos momentos está sesionando la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en la sala María Elena Moyano. Ahí, como pueden ver, que preside el congresista César Segura. Hoy se va a debatir y someter a votación los informes de calificación de las denuncias constitucionales formuladas, por ejemplo, una de ellas de la congresista Jenny Vilcatoma contra miembros del Tribunal Constitucional. También el debate y someter a votación la propuesta de informe de la denuncia constitucional formulada contra el excongresista Sergio Tejada, también contra el exministro Jaime Saavedra y contra el excongresista Juan Pari. Los dejamos con el desarrollo de esta sesión extraordinaria de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. ¿Congresista desea hacer uso de la palabra? Congresista Horacio Pacori tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Estamos viendo el informe de calificación de la denuncia constitucional número 4 para ver si es procedente o improcedente esa denuncia. Según las recomendaciones que hace Secretaría Técnica de la presente subcomisión respecto a este informe de calificación, señor presidente, nosotros queremos manifestar de que la procedencia de este informe podía generar un mal precedente, entendiendo de que estamos cuestionando una sentencia que ha emitido el Tribunal Constitucional. Estamos hablando de una sentencia que es respecto a la validez constitucional, como lo ha manifestado de la Ley 29766. Esto manifestamos, señor presidente, porque creemos que no es correcto que parte de los fundamentos de los votos en contra sea fundamentado para admitir a través de la presente denuncia constitucional, porque con ello podíamos abrir la posibilidad de que se lleve a un fuero político jurisdiccional decisiones del Tribunal Constitucional, señor presidente. Entonces, en ese sentido, señor presidente, nosotros creemos de que la procedencia de este informe de calificación debería más bien llevarse a mayor debate y ver si estos temas que son de fondo podía dejar o no un mal precedente en el debate que estamos teniendo el día de hoy. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Mantilla. Sí, señor presidente, creo que acá hay no sé cuál es el objetivo de la postura que tiene el congresista Horacio Pacori Mamani, que con mucho respeto yo le voy a dar mi posición. Cuando un magistrado, sea fiscal o sea juez, emite una sentencia de la cual una de las partes no está conforme, puede interponer una queja que de ninguna manera va a dejar de lado el fallo, porque el fallo se va a cumplir y se va a ejecutar, pero la sanción viene si es que realmente fundamentó bien o no fundamentó bien la decisión que tomó para emitir el fallo. Igual ocurre en todos los organismos, en este caso en el Tribunal Constitucional. Nosotros aquí, con este proceso, no se va a dejar sin efecto la sentencia. Eso no se va a alterar en absoluto. La sentencia ya está vigente, se ejecuta, se cumple como está. Lo que se va a hacer es evaluar si realmente ellos han actuado conforme a derechos, ¿no? Si, respetando la Constitución, respetando el procedimiento. O sea, acá no hay acá no se pretende dejar sin efecto, como digo, esa sentencia, de ninguna manera. Pero sí podemos nosotros calificar si los fundamentos, el comportamiento que han tenido los miembros del tribunal están acordes a los estándares normales, y si no lo están, si han violado, y si hubiera prevaricato de repente, hasta prevaricato se puede ir a la vía penal, ¿no? Pero acá no se pretende dejar sin efecto la sentencia, señor presidente, y en ese sentido yo considero de que si el secretario técnico ha calificado de que si debe proceder aperturar la investigación contra estos miembros del tribunal, yo creo que no es ningún inconveniente. No sé, en absoluto se va a alterar la decisión que ellos han tomado. Muchas gracias. Congresista Karina Beteta tiene la palabra. Congresista Violeta. Gracias, presidente. Presidente, yo tengo una primera interrogante sobre este caso, sobre la denuncia constitucional número 4, porque de la información que nos llegó el día para la discusión del día 19 de noviembre de este año, denuncia constitucional número 4, la conclusión es exactamente el contrario. Es decir, lo que se estuvo calificando en ese momento es conclusión única, declárese improcedente. Y ahora nos alcanza un nuevo informe en el que dice declárese procedente. En el mismo equipo técnico, la misma subcomisión, el mismo caso, los mismos hechos. Por lo tanto, tengo una primera
vamos a decir efectivamente interrogantes sobre qué pasó aquí, por qué tenemos dos apreciaciones. Me pido una interrupción. Tiene la interrupción con congresista Karina Beteta. Gracias, presidente. Solamente para ser breve, una muestra de que los congresistas no estamos combinados de piedra en esta subcomisión de acusaciones constitucionales y siendo respetuosos de las opiniones del servicio técnico que pueda tener cualquier comisión. Eso no significa que los congresistas no podamos tener la capacidad de discernir, de interpretar y pensar bien en los informes de calificación que nos puede enviar la Secretaría. Y bueno, entiendo el congresista Gilbert Violeta no estuvo en ese debate, que la participación de todos los congresistas fuimos claros y precisos, y por ello es de que se volvió a través de una cuestión previa para que nuevamente Secretaría pueda analizar en base a las opiniones vertidas. Estuvo el congresista Velázquez Quesquén, si mal no recuerdo, y así podríamos seguir enumerando congresistas que cuestionamos el informe de calificación que nos había presentado de esta subcomisión de acusaciones constitucionales, y a ello se debe que en esta oportunidad nos traen otro informe de calificación. Solamente eso quería decirle, quizás las razones por las cuales son dos informes de calificación que ha preparado la Secretaría Técnica. La segunda es en base a las observaciones puntuales, claras y precisas que hemos manifestado muchos colegas congresistas en esta subcomisión. Gracias, presidente. Congresista Violeta, tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo entiendo perfectamente las interpretaciones y los entendimientos de cada colega, pero yo me remito a los argumentos puestos para comenzar en términos de procedibilidad en el informe anterior. Mire lo que dice. En tal virtud, la denuncia incumple con el requisito de procedibilidad señalado en el inciso C del artículo 89 del Reglamento del Congreso, que establece que las denuncias deben referirse a hechos que constituyan infracción a la Constitución y o delitos de función previstos en la legislación penal. Se está refiriendo a un tema de fondo. No se está refiriendo a un tema de no presentó una copia de un DNI, no pagó una tasa arancelaria, no es que lo presentó un día incumpliendo cierta documentación. Se está refiriendo a una calificación de sustancia, de materia. Y sigo, circunstancia que, como se ha advertido de la revisión de la denuncia, no ocurre, es decir, no constituye ni infracción constitucional ni delito, por lo que la subcomisión de acusaciones constitucionales no puede abocarse a investigar. Entonces, mi primera interrogante, apreciación en esto, presidente y colegas, es que no habría aparentemente un argumento de sustancia en términos de procedibilidad y normativo para dar lugar a admitir o declarar procedente esta denuncia constitucional. Eso es en lo que corresponde a un tema formal y de procedimiento, que desde ahí nada más para mí es insalvable la situación. Pero la segunda cuestión tiene que ver con el tema de fondo, presidente. Mire, yo particularmente no estoy de acuerdo con los beneficios tributarios que han recibido las universidades, que creo que se extendieron más de la cuenta. Probablemente respondió a una serie de gestión de intereses que en su oportunidad realizaron para beneficiarse, que muchas de ellas se enriquecieron y que no invirtieron en lo que deberían haber invertido a lo largo del tiempo, sin lugar a dudas. O sea, en el tema de fondo, yo no tengo la menor duda que seguro todos compartimos una apreciación legal y política e incluso económica y tributaria sobre la manera como se ha manejado el tema de la reinversión en materia educativa universitaria en el país, en primer lugar. En segundo lugar, tampoco no dudamos que aquí se han dado una serie de normas, pero de lo que yo advierto es que la discusión de fondo es si es que el Tribunal Constitucional podía o no abocarse a la discusión de una causa en materia interpretativa a raíz de un decreto legislativo que se había dado. Y la pregunta es, ¿debía o no debía? Y entonces se comienza a argumentar en el sentido de que el Tribunal Constitucional no puede pronunciarse en materia tributaria porque no es la especialidad de la competencia. Y el razonamiento que se está utilizando desde mi punto de vista es absolutamente falso, porque el Tribunal Constitucional puede revisar todo tipo de norma, en la medida que cualquier norma del rango que sea afecte o pueda afectar el sentido constitucional de la legislación peruana. Por ejemplo, nosotros podríamos decir, esta norma es materia tributaria,
pero de repente el Tribunal Constitucional no lo va a analizar porque sea tributaria o porque sea aduanera, la va a analizar porque de repente lo que se está discutiendo es la ultraactividad de la norma o la retroactividad de la norma. Y eso es un análisis que efectivamente se ha abocado, como parece que se ha abocado en esta sentencia, en términos de si es que la aplicación de dicha norma podía o no aplicarse hasta determinado tiempo. Y lo ha hecho a la luz precisamente de los principios constitucionales. Y en tercer lugar, ¿podemos o no estar a favor o en contra de lo que determinó el Tribunal Constitucional? Es decir, podríamos pensar como algunos de estos magistrados que resolvieron en determinado sentido, o como los que votaron, los que tuvieron un voto singular, un voto discrepante, y decir, no compartimos esta teoría, sino esta otra. Pero ambos supuestos no los hace pasible de sanción constitucional ni a los que votaron a favor, ni a los que votaron en contra, ni los que opinaron en un sentido, ni los que opinaron en otro, por una sencilla razón, porque esa es la esencia de la función jurisdiccional. Y la esencia de la función jurisdiccional supone además que quienes determinan una sentencia no puedan ser procesados por el sentido de su voto. Es exactamente como cuando un congresista vota en un sentido u otro y no tiene mandato imperativo para tener que acogerse a un sentido o al otro. Es exactamente igual. No podemos sancionar a un juez o a un magistrado, a un fiscal, por el sentido de su decisión, salvo que se encuentre aquí incurrido un acto delictivo. Y lo que tendríamos que discutir en ese supuesto es el acto delictivo que habría llevado a que ese voto se dé en determinado sentido. Si fue víctima de cohecho activo o pasivo, o sea, un acto de corrupción, una prebenda, ¿no es cierto? O sea, si es que ha habido algo que vicie en sí mismo ese proceso, y por lo tanto, lo que nosotros nos tendríamos que abocar en ese supuesto es a ver que el juez o el magistrado se ha extralimitado, pero se ha extralimitado porque ha sido sujeto de un acto de corrupción que lo ha llevado a determinada acción. Consecuencia, presidente, colegas, ni por las cuestiones de forma, de procedibilidad, ni por las cuestiones de fondo, en principio, para no ahondar en los supuestos de fondo, sino solamente para referir el sentido de esta decisión, a mí me parece que el primer informe que dio esta subcomisión que se alcanzó aquí, me parece que era el que estaba ajustado a derecho, en el sentido de que se declare improcedente esta causa. Gracias. Perdón, congresista Mantilla había pedido una interrupción. Congresista Mantilla, tiene la interrupción. Gracias, congresista Violeta. Bueno, hay ciertas cosas que tiene razón. No, yo no voy a negar que no hay razón varias cosas, pero yo le digo, o sea, no es porque si yo doy un voto en contra, transgrediendo la ley, transgrediendo la Constitución, incluyendo un viso penal, no puedo ser investigado, no puedo ser sancionado, puedo ser investigado. Acá se va a hacer una investigación no para determinar de repente responsabilidad o no responsabilidad, o sea, se va a calificar después si que realmente incurrió o no en infracción. No se está, no se va, con la apertura no se va, que le digo, a decir ya usted tiene la culpa. Simplemente se va a indagar para ver si es que realmente incurrió en un exceso o incurrieron en un exceso. Yo creo que en ese sentido, lo que sí me causa o sí me llama la atención es que de repente haya doble informe, que de repente el secretario técnico puede sustentar en esta sesión porque hay un primero que dice que no y ahora que sí. Eso sí creo que es permisible, pero que se diga que no se puede procesar o no se puede investigar porque tengo voto y ese voto no me da lugar a que yo pueda ser investigado, eso me parece que no es correcto. Como le digo, muchos jueces sacan sentencias que de repente se van más allá de la norma, pueden ser procesados por el predicato, o pueden incluso, como le digo, como lo dice el mismo congresista Violeta, de repente ha habido una cosa de por medio, una coima, un negociado, etcétera, y eso no va a invalidar la sentencia, pero sí va a generar la responsabilidad penal o de repente la responsabilidad disciplinaria en contra del magistrado. O sea, de eso se trata, ¿no? La nulidad no posee ya sería cosa juzgada. Para plantear una nulidad hay ciertos plazos, ¿no? Ciertos plazos, 6 meses si se trata de una sentencia civil o de familia, o si un juicio penal, de repente una revisión, pero hay plazos también para todos y ciertos requisitos. Muchas gracias. Gracias, congresista. Gracias, congresista Violeta. Congresista Aranda, tiene la palabra. Gracias, presidente. ¿Las sentencias del Tribunal Constitucional son criticables? Sí. El propio presidente del Tribunal Constitucional ha admitido que así es y efectivamente esto
es criticable por ciudadanos, por juristas y evidentemente por legisladores, como es nuestro caso. La sentencia del tribunal que motivó la acusación constitucional de la congresista Jenny Vilcatoma es, digamos, cuestionable tal cual en los resultados que produjo, sin duda, presidente. O sea, estuvieron en juego 40 millones de soles, que es lo que solicitaron como reembolso en lo pagado dos universidades, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y la Universidad Privada del Norte, que como además sabemos, hay todo un cuestionamiento a la manera como las universidades privadas han convertido al amparo de nuestras leyes neoliberales del modelo económico que tenemos, la educación en un negocio para que dejara de ser un derecho, que es el tema de fondo, ¿no? Y el tema de fondo es en qué momento en nuestro país la educación se volvió en un negocio, un motivo de lucro. Eso no ocurre ni en países capitalistas, en los que los negocios son un eje central de su razón de ser. Hasta Harvard tiene claramente normas sobre reinversión de las utilidades en educación. En cambio aquí las normas son usar la educación, usar la expectativa de los estudiantes, usar la demanda que hay de trabajo de profesores universitarios para llenarse los bolsillos. Sobre eso, el Tribunal Constitucional falló en contra de los intereses del país. Sí, lo hizo. Sobre eso, además, generó un problema en ingresos al erario nacional. Lo hizo, ¿no? No es la primera vez que hacen sentencias de ese tipo. Hace un par de años sacaron una sentencia donde colocan por encima del derecho al agua en Cajamarca, sobre una acción de amparo que cautelaba o pretendía cautelar más de 300 lagunas que son las fuentes naturales de agua de Cajamarca. Prefirieron a Yanacocha y prefirieron las inversiones privadas por encima del derecho al agua. ¿Hemos criticado la sentencia? La hemos criticado. Hemos interpuesto contra eso una acusación constitucional porque había el voto singular, en ese caso de la sentencia que he mencionado sobre el agua en Cajamarca, del actual presidente del tribunal, del doctor Blume, más bien discordante con la opinión de la mayoría de los miembros del tribunal, sí, pero eso nos debía llevar a nosotros a desconocer la sentencia o señalar en un momento en el que tenemos alta sensibilidad hacia el tema de que haya prevaricato, que haya corrupción, y decir, no, los mineros le pagaron a los miembros del Tribunal Constitucional y por eso sacaron una sentencia que es contraria a Cajamarca. No, presidente, advertimos que esa sentencia que sacaron sobre el caso de Cajamarca va a generar una convulsión social y los responsables de eso serán los miembros del Tribunal Constitucional. Pero eso debía llevarnos a desconocer la sentencia o a buscar inhabilitar, sancionar a los miembros del Tribunal Constitucional. No, presidente, por una razón. En principio, hay evidencias, hay sustento de que se ha cometido, como ha señalado el congresista Mantilla, un acto ilícito penal. No lo tenemos, pero no la tenemos. O sea, el punto de partida no es que lo tengamos. Entonces, congresista Karina Beteta, no le he interrumpido y no le permito, presidente. Sí, congresista Arana, congresista Karina Beteta. Sí, me parece. No, pero de todas maneras, por favor, congresistas, si está exponiendo un congresista, creo que todos debemos escucharlo, y el hecho de hablar ya no solamente interrumpe, sino que también no está acorde con esta sesión. Gracias, disculpe, presidente. Congresista, y puede continuar. Gracias, presidente. No admito que sea descalificado por doble moral. Como lo que está planteando la congresista Karina Beteta. Entonces, presidente, uno de los temas que tenemos en este momento, y el congresista Violeta lo ha expresado, no solamente la existencia de dos informes. La semana pasada, y yo sí estuve, o sea, si se pretende descalificar al congresista Violeta porque no estuvo, oiga este punto, bueno, en todo caso, yo sí estuve y expresamos nuestra preocupación como Frente Amplio de que efectivamente el voto puede ocurrir, el juego de la democracia, parte del trabajo de esta subcomisión, modificara
el informe que nos había alcanzado Secretaría Técnica. Y en ese sentido, presidente, voy a señalar que efectivamente, tanto con los problemas como de fondo y de forma que han sido expuestos por el congresista Violeta y estaban presentes además en el primer informe de calificación de la Secretaría Técnica de la subcomisión, son los adecuados, presidente. Porque nos preocupa a nosotros como Frente Amplio es que ya ha habido un intento, y esto, presidente, excede las facultades de esta subcomisión, ha habido un intento, diciembre del 2017, de bajarse a los miembros del Tribunal Constitucional. Y en ese momento no era por el tema de las universidades, que dicho ese paso, quienes están ahorita señalando la defensa del erario y la preocupación del voto del Tribunal Constitucional, son los que han dado esta constitución fujimorista, que permite que se carguen por encuentro los derechos y los comercialicen, los mercantilicen. Se mercantiliza la educación. Pero sobre esos temas no se quiere discutir. Entonces, yo creo que es importante, presidente, que también tengamos en cuenta, porque no voy a extenderme en los argumentos jurídicos y constitucionales que ha planteado el congresista Violeta. Voy a más bien a señalar la preocupación de que la subcomisión de acusaciones constitucionales, teniendo una calificación de Secretaría Técnica que era adecuada a la normatividad de esta comisión, a la normatividad del Congreso, al reglamento y al orden constitucional, haya sido cambiada en razón de qué, de plantear una situación de cuestionamiento y de retomar el interés político, porque eso fue la motivación de sancionar a los miembros del Tribunal Constitucional. Entonces, sinceremos los temas, presidente. Y si es así, el Frente Amplio, evidentemente, sabiendo que esta sentencia es una sentencia que nosotros rechazamos, cuestionamos su validez, cuestionamos su alcance, cuestionamos el perjuicio que le ha causado al país, y en todo caso suscribimos los argumentos que usó la magistrada Marielena Ledesma, que nos parecen los más adecuados. Pero la sentencia está en pie, no hay un acto ilícito penal que nos conduzca, a menos que lo tengan, y si lo tengan pónganlo sobre la mesa, a argumentar de que efectivamente los magistrados habrían cometido una situación de prevaricato, habrían incurrido en un tema de corrupción. Seremos los primeros, presidentes, en decir estas evidencias muestran que no deben permanecer un día más. Pero a la luz de los argumentos que se nos presentó en el primer informe de la Secretaría Técnica, a la luz de los antecedentes políticos y el contexto político del intento de la mayoría parlamentaria de descabezar el Tribunal Constitucional, buscando uno y otro subterfugio para hacerlo. No, presidente. Nosotros creemos que es muy importante, así como salvaguardar el orden constitucional y las instituciones para fortalecerlas, creemos que es muy importante no malutilizar mecanismos como los que tiene esta subcomisión, dada la delicadeza del tema. Y por eso, presidente, en todo caso, pedimos que se sustente. ¿Cuál es el ilícito penal que consideran se habría cometido? ¿Cuál es la infracción constitucional que hay? Y finalmente, que se vuelva a sustentar en todo caso, presidente, quienes lo hicieron, porque no solo han desconocido, han considerado que era inadecuada el primer informe que teníamos de la Secretaría Técnica que declaraba el tema improcedente. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Tiene uso la palabra el congresista Juan Cheput. Gracias, presidente. Yo también quisiera llamar la atención sobre la forma como se ha actuado en esta oportunidad respecto a dos informes de calificación, y quisiera señalar en relación a lo mencionado por la congresista Beteta que ante la cuestión previa planteada por el congresista Javier Velázquez Quején hubo un grupo que nos opusimos. O sea, no es una cuestión de que todos hayamos pedido de que se cambie el informe inicial. En el caso, ya que los colegas que me han antecedido en la palabra, Marco Arana y Gilbert Violeta, han sido profundos en lo que se refiere al análisis constitucional, yo quisiera entrar un poco al tema vinculado al informe en sí, en lo que se refiere al reglamento. El reglamento pide que para los informes de calificación se plantee con claridad que se refieran a hechos que constituyan infracción de la Constitución y o delitos de función previstos en la legislación penal. Como acaba de señalar el congresista Marco Arana, no hay ningún fundamento
clarísimo en ese sentido como para justificar que se pretenda acusar a los miembros del Tribunal Constitucional. Señor presidente, no podemos llegar al extremo de que porque no nos gusta un fallo o porque queremos hacer un forceps político y obligar a que se les acuse, vayamos en contra de la forma como nos estamos desenvolviendo en esta comisión. Yo creo que acá se ha forzado una situación. La Secretaría Técnica, ante el pedido del congresista Velázquez, bien ha podido ratificarse nuevamente en que no procede, que era, desde mi punto de vista, lo que debería haber acontecido, pero se nota claramente con el tenor del informe que se está forzando la acusación. Y eso indiscutiblemente va en contra de lo que desde un principio usted con su presidencia y los que lo han antecedido están tratando de gestionar esta comisión. Yo creo, señor presidente, que este informe, el segundo, no tiene sentido. Yo creo que el primero sí tenía mejores elementos y contundentes desde el punto de vista constitucional, pues no se encontraba falta para que sea rechazado. Acaba de señalar el congresista Marco Arana que es cierto, desde el punto de vista legal puede haber una serie de cuestiones con las cuales estamos en completo desacuerdo. El tema universitario, que para mí también es muy importante, definitivamente merece una revisión profunda, pero de allí a que a partir de eso encontremos nosotros algún tipo de infracción constitucional, hay un gran trecho, señor presidente. Yo creo que este informe de calificación número 4 es improcedente. Gracias. Gracias, congresista Karina Beteta. Gracias, presidente. Primero, aclarar 2 puntos al congresista Arana, que dice que el no venir a una comisión haya descalificado. Yo le pido, en todo caso, dejar de no decir las cosas tal conforme son. En ningún momento he descalificado al congresista Violeta, solamente le he manifestado que en esa oportunidad, ¿a raíz de qué? Es de que nuevamente la Secretaría Técnica vuelve a plantear un nuevo informe de calificación. En segundo lugar, no he dicho que esta cuestión previa haya sido aprobado por unanimidad, lo cual le rectifico al congresista Sheput, en el sentido cuando dice la congresista Beteta, he dicho que todos, yo no he dicho en ningún momento todos, dije que a través de una cuestión previa que fue aprobada y por eso volvió para que se pueda elaborar un informe de calificación. Presidente, las cosas son clarísimas. ¿Para qué tener que ir a más argumentos cuando las posiciones están definidas y están claras? Algunos creen que siempre son los únicos que tienen la razón, que cuando ellos dicen hay que denunciar a Juan Pérez y Juan Pérez es responsable, no importa por cualquier cosa, aunque sea por una fotografía o porque se ha ido a comer, por cualquier argumento van a querer sancionar y ahí sí debe proceder una acusación constitucional. De la misma manera, me gustaría que también de la misma forma le puede llamar la atención, presidente, para que sea... Sí, congresista, mantengamos silencio. Puede continuar. En ese sentido, señor presidente, hay algunos que sí, pues, prima la doble moral, el doble concepto de que a mis amigos todo infringe la ley, vota por él, vicia tu voto, no interesa. A ellos hay que blindarlos de toda forma. Yo respeto como demócrata, sin embargo, no puedo estar yo de acuerdo. Eso no significa que yo por ello voy a descalificar a ningún colega. Cada quien actúa de acuerdo a sus principios, de acuerdo a sus convicciones, de acuerdo a sus interpretaciones. Justamente eso es lo vital que no podemos perder en un Estado democrático. En una dictadura, sí, pues, solamente una voz hay que seguirla. Pero justamente en una democracia habrá temas en los que vamos a coincidir, habrá posiciones en que estaremos de acuerdo y habrá criterios en los cuales no vamos a estar de acuerdo. Pero eso no significa que los que consideramos que sí, el Tribunal Constitucional no es una isla. Y el Tribunal Constitucional y sus miembros que la conforman no pueden irse más allá de la ley y el ser miembros del Tribunal Constitucional no le dan derecho a lo que la ley también los prohíbe. En ese sentido, he escuchado, dicen sí, se ha perdido aproximadamente 40 millones. No importa, pero son los miembros del TC, no le podemos denunciar, ni siquiera podemos permitir una investigación. Lo que estamos haciendo aquí en este momento no los estamos acusando de nada aún. Por eso es que no se puede entrar al fondo de la materia.
justamente para entrar al fondo de la materia, primero tendríamos que investigar y ellos tendrán todo el derecho de venir a defenderse de esa acusación constitucional. Lo malo que no se puede hacer es no permitir que ni siquiera se les puede tocar a los miembros del Tribunal Constitucional. Se dice que ya hubo un intento también de la misma manera contra los miembros del Tribunal Constitucional. Sí, pues, pero hay que decir las verdades. ¿Por qué? Porque ellos adulteraron una firma, cambiaron una decisión, y acá muchos estuvieron de acuerdo. Que por coyuntura política hayan cambiado de opinión, ese es su derecho, no lo vamos a cuestionar. Pero de ahí pretender decir que los miembros del Tribunal Constitucional son intocables, dicen, ¿no? ¿Habrá cometido el delito? No lo sabemos. Hay evidencia que se han ido y han perjudicado al Estado peruano. Sí, pero no podemos investigarlos. De la misma manera, se pretende decir que se ha cambiado una decisión. Vuelvo a señalar, ¿cuántos que participamos en diversas comisiones? Muchas veces los mismos proyectos que vienen de dictámenes han sido cambiados. ¿En base a qué? A sustentos y a participaciones de muchos colegas congresistas. Sin embargo, señor presidente, decirles que porque hay una opinión técnica, eso no significa que sea una santa palabra y hay que votar tal conforme a ello. Para eso creo nosotros hemos venido a sentar nuestras posiciones, a sentar nuestras apreciaciones, y quien habla sí está de acuerdo que debe de iniciarse una investigación para llegar a la verdad. No hay derecho que el Tribunal Constitucional, bajo el amparo que ahora pretenden algunos tener con los miembros del Tribunal Constitucional, puedan irse más allá de la ley, pueden hacer más allá de las interpretaciones. O sea, entonces, ¿para qué está el Congreso de la República si no van ellos los que tienen que interpretar un vacío de una norma? O sea, ahora el Tribunal Constitucional va a ejercer el rol que le corresponde al Congreso de la República. Esa es la gran pregunta, señor presidente, y es evidente que estos magistrados sí se fueron más allá de la norma, sí se fueron más allá de la aplicación que les correspondía. ¿Y qué hicieron? Beneficiaron, sí, pueblo peruano sepa, pues, con más de 50 millones que beneficiaron a 2 empresas, gracias a los miembros del Tribunal Constitucional. En mi región se hubiera hecho 10 colegios. En mi región posiblemente hubiéramos construido puestos de salud. Seguramente hubiéramos dotado a más de 10 comunidades con el servicio de agua y desagüe. Sí, pues gracias a estos señores, miembros del Tribunal Constitucional. ¿Qué ha pasado con el bono agrario? ¿Qué hay con el bono agrario si queremos entrar al fondo de sus debates y discusiones de las resoluciones que hace el Tribunal Constitucional? ¿También benefició, pues? ¿Qué pasó con el agravio que le hicieron a las Fuerzas Armadas y policiales? También los perjudicó. Pero bueno, ahí no decimos nada. Ya basta, señor presidente, de querer solamente tener algunos la razón. Creo acá, cada quien tendrá que demostrar con su votación, y yo la respeto. No necesariamente van a votar juntos conmigo seguramente en algunas posiciones. Por eso yo a ellos no los voy a llamar blindadores. Por eso no los voy a llamar que no quieren investigar. Por eso no les voy a decir que ellos no luchan contra la corrupción. Sino tendré que interpretar que ellos tienen otra interpretación en ese sentido, de que es posible o no es posible, viable o no viable, que proceda una investigación a los miembros del Tribunal Constitucional. Me pide una interrupción el congresista Mario Mantilla, presidente. El congresista Mario Mantilla tiene la interrupción. Muchas gracias.